Hola, en el siguiente video te mostraremos cómo medir un inyector MPI, paso a paso y el procedimiento para verificar si está funcionando correctamente o si necesita ser reemplazado. Antes de comenzar, repasaremos algunos conceptos clave. Inducción electromagnética. Hoy vamos a aprender los conceptos básicos que nos ayudarán a entender cómo funciona la inducción electromagnética. Para esto vamos a hablar de partículas como campos magnéticos y cómo todo esto se conecta para producir electricidad. Empecemos con algo muy pequeño, las partículas. Dentro de todo lo que nos rodea hay partículas diminutas. Las que son importantes para la electricidad se llaman electrones. Son partículas que llevan una carga eléctrica que hace que se muevan si algo los empuja o atrae. Campos magnéticos. ¿Alguna vez has usado un imán? Un imán tiene un campo magnético alrededor de él, como una especie de zona de influencia. Este campo es invisible, pero tiene el poder de atraer o empujar ciertas cosas, como el hierro. Así que cuando decimos campo magnético, estamos hablando de esta zona alrededor del imán, donde podemos influir en otras cosas. ¿Qué pasa cuando movemos un imán cerca de los electrones? Ahora cuando un campo magnético se mueve cerca de los electrones en un cable, estos electrones empiezan a moverse. Imagínate que el campo magnético es como una mano invisible que empuja a los electrones. Este movimiento de electrones es lo que llamábamos corriente eléctrica. En otras palabras, electricidad. La magia de cambiar el campo. Para que esto funcione, el campo magnético tiene que cambiar de lugar o moverse. Si el imán está quieto, los electrones se mueven. Pero si el imán se mueve cerca de los cables, el campo también se mueve y los electrones sienten ese empujón que los hace moverse generando electricidad. Medición de un inyector MPI en 3 condiciones. Ahora vamos a ver cómo medir el funcionamiento de un inyector MPI, inyección multipunto. Haremos el proceso en 3 diferentes condiciones, con el vehículo apagado, con el contacto encendido pero el motor apagado y finalmente con el motor en marcha. Comenzaremos usando un multímetro y al final usaremos un osciloscopio para capturar las señales de voltaje del inyector. Empecemos. Medición de la resistencia interna del inyector. Pone el multímetro en la opción de resistencia en un rango bajo. Desconecta el inyector del conector eléctrico para que la lectura sea precisa. En este caso, tenemos un vehículo intervenido. Toca cada terminal del inyector con las puntas del multímetro, no importa el color de las puntas. Mira el valor que aparece en la pantalla del multímetro. Debe estar dentro del rango que te indica el fabricante. Por ejemplo, entre 12 y 17 ohmios para inyectores comunes. Condición 1. Contacto en off, motor en off. Nos aseguramos de que el vehículo esté completamente apagado con el contacto en off y el motor en off. Medimos el voltaje de batería. Es la primera medición que es importante porque nos da el voltaje base de referencia. En este vehículo contamos con pines de prueba que permiten realizar lecturas directas sin desconectar los inyectores, lo cual es más seguro y práctico. Luego medimos los voltajes de los pines de alimentación y el pin de señal del inyector. Condición 2. Contacto on, motor en off. Pasamos a la segunda condición. Encendemos el contacto del vehículo, pero dejamos el motor apagado. Nuevamente verificamos el voltaje de la batería como base de referencia. Repetimos la medición de los pines de alimentación y señal del inyector y comparamos los valores obtenidos con la primera condición. Condición 3. Contacto en on, motor en on. Ahora pasamos a la tercera y última condición. Encendemos el motor y así estamos en contacto en on y motor en on. Medimos nuevamente el voltaje de la batería como referencia. Tomamos la lectura de los pines de alimentación y señal del inyector. Aceleramos ligeramente el motor para observar las variaciones de voltaje y mostramos en el video cómo esos valores cambian. Ahora vamos a capturar la señal del inyector con un osciloscopio, que nos permite ver en detalle la forma y frecuencia de la señal.
Paso 1. Calibramos el osciloscopio asegurándonos de que esté correctamente ajustado. Paso 2. Capturamos la señal usando el botón trigger y ajustando la amplitud y la frecuencia para que se vea claramente. Paso 3. Medimos la señal de voltaje máximo y mínimo observando cualquier variación con el instrumento. Con esto concluimos este video. Te dejamos invitado a seguir esta saga y si te gustó el contenido dale like y comparte. Nos vemos.